Bueno, llegamos entonces al meollo de la cuestión que era llegar a utilizar el programa Structure para la inferencia de la estructura poblacional y para la detección de migrantes. Primero vamos a hacer una presentación general de cómo es el programa, qué datos le tengo que ingresar y después vamos a empezar a ver más detalladamente cada uno de los modelos. Como ven aquí, la matriz de partida es un conjunto de genotipos multilocus individuales de individuos provenientes de distintos sitios de muestreo. Acá, en general, me voy a referir a lo que usualmente llamamos poblaciones, porque son nuestros sitios de colección, como sitios de muestreo, porque en parte una de las cosas que queremos ver es que distintos sitios de muestreo se están comportando como una única población desde el punto de vista genético, o si se están comportando como cosas diferentes. Entonces el término población lo vamos a dejar más para estas construcciones ideales, panmícticas, en equilibrio de Hardy-Weinberg, y nos vamos a referir como a las poblaciones que generalmente nombramos como sitios de muestreo. Entonces tenemos este conjunto de individuos provenientes de distintos sitios de muestreo, en este caso genotipificado para un número de loci. ¿Se acuerdan esta matriz como habíamos visto en la clase de variabilidad? Esto sería un locus, en este caso todos los individuos son homocigotas para el alelo 1, acá tenemos otro locus, este es heterocigota y así. Como fuente de datos podemos darle tantos datos de marcadores microsatélites, de marcadores dominantes también acepta, hay que hacer algunas modificaciones, pero es posible utilizar marcadores dominantes con Structure, y desde ya también marcadores de tipo SNP. El único condicionamiento con los marcadores SNP es la cantidad que se pueden procesar, porque los algoritmos de Structure son computacionalmente muy demandantes, y entonces a medida que aumenta el número de marcadores, los cómputos se hacen cada vez más lentos. Entonces en ese sentido a veces puede ser un poco engorroso trabajar con muchos SNPs, aunque también hay alternativas, otros programas, como por ejemplo Fast Structure, que tiene más o menos la misma dinámica que Structure, pero está optimizado para trabajar con matrices grandes. Entonces decíamos, bueno, partimos de nuestra matriz donde tenemos un conjunto de individuos genotipificados, y el objetivo va a ser, asumiendo la existencia de K unidades panmícticas ideales, es decir, de K poblaciones, asignar a los individuos a cada una de ellas y establecer las frecuencias alélicas también en cada una de estas K poblaciones. Para eso, en general, en un principio, por lo menos para la metodología base, no es necesario que nosotros le digamos a dónde muestreamos cada individuo, sino que con el conjunto de individuos totales que tiene, si le decimos, bueno, asumí que hay dos poblaciones. Si hubiera dos poblaciones, ¿cómo se distribuirían estos individuos? ¿A cuál asignarías cada uno de los individuos? Y además, ¿cuáles serían las frecuencias alélicas? Todo esto lo va a hacer bajo una inferencia de tipo bayesiano. Entonces, ya por ahí pueden ir previendo cuáles son los parámetros que nos van a interesar. Nos van a interesar la asignación, a qué población asigna cada individuo, y a su vez las frecuencias aléricas. O sea, nuestro tita, nuestro vector de parámetros que queremos sacar, van a ser esas dos cosas. Entonces, uno le va a ir planteando distintos números de poblaciones ideales. Entonces, fíjense que acá nosotros no le estamos preguntando cuántas poblaciones ideales hay por el momento. Simplemente le estamos diciendo que, asumiendo distintas situaciones de distintos números de poblaciones, nos acomode los individuos y las frecuencias alélicas de modo tal que ajusten a Hardy-Weinberg y tengan una buena probabilidad posterior. Entonces, también esto para que se vayan familiarizando con qué nos devuelve el programa, ¿no? Si tenemos 4 sitios de muestreo, como yo les decía hace un ratito, no es necesario para hacer los cómputos ni asignar los individuos ni nada
de qué población o de qué sitio de muestreo proviene cada individuo. Sin embargo, yo lo puedo superponer luego sobre el resultado. El resultado que nos da es así, en donde cada una de estas se puede ver en forma gráfica, por un lado, que es eso que estamos viendo aquí, en donde cada una de estas barras representa un individuo y el color con la que están pintados representa la contribución de cada una de estas poblaciones ideales, que en este caso le dijimos que asuma que había dos, al genoma de ese individuo. Entonces, en este caso, este individuo de acá que estoy marcando tiene aproximadamente el 40% de su genoma que proviene de la población, de una de las poblaciones, la población verde, vamos a decirle, y el otro que proviene de la población roja. Entonces, fíjense que de esto de alguna manera es como cuando pintábamos las gametas o podíamos ver la constitución de las gametas de los individuos. Acá vemos, por ejemplo, en este primer individuo, si bien no se distinguen bien el límite entre los diferentes individuos en esta presentación, hay otros modos de presentación que resulta más claro. Todo esto es un conjunto de individuos, supongamos 10 o 12 individuos, todos ellos que pertenecen a la población roja, todo su genoma fue asignado a la población roja. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros queremos ver de manera numérica estos resultados, y no ya en la visualización gráfica, tenemos estas columnas que aparecen acá, que es la ancestría inferida para los distintos individuos, que es lo que está representado acá gráficamente. Entonces tenemos el individuo 1 en este caso, que sería este de acá, que se llama A25. Lo que tengo acá es el porcentaje, fíjense, de datos faltante para ese individuo. Pertenece al sitio de muestreo 1 y el 99% de su genoma fue asignado a la población roja y un poquitito a la verde que casi no lo vemos. Se ve ahí un pedacito muy chiquitito en la base de la barra. Y así me da lo mismo para todos los individuos. La otra cosa que dijimos que queríamos inferir eran las frecuencias alélicas para cada uno de los loci y a su vez para cada uno de los alelos, ¿está bien? Entonces, acá tenemos uno de los locus que se analizó en este caso, que tiene este nombre. Este locus presentaba 6 alelos, estos son los 6 alelos que presentaba, y estas son las frecuencias de los alelos en cada una de las poblaciones, en la población roja y en la población verde. Entonces, digamos que esto fue lo que le pedimos que hiciera. ¿Cuáles fueron los parámetros que estimamos? La pertenencia a las poblaciones y las frecuencias alélicas en cada una de las poblaciones. Una de las cosas importantes, que ahora vamos a ver cuando entremos en detalle sobre los modelos, es que para construir estas poblaciones ideales se asume que estamos en equilibrio de Hardy-Weinberg. Es decir, las construye de modo tal que dentro de esas poblaciones ideales haya ajuste a las proporciones de Hardy-Weinberg. Entonces, si nosotros estamos trabajando con una especie que ya sabemos que claramente no cumple con esto, el programa va a funcionar igual, nos va a dar un resultado, pero posiblemente estemos introduciendo un sesgo muy importante, o lo que veamos no va a ser representativo de lo que realmente está pasando, porque no se cumple con ese requisito. ¿Está bien? Dicho esto, si bien esto es cierto, también se vio empíricamente que aun cuando se trata de especies que quizás no son de reproducción cruzada, como en el caso de las plantas, o que no ajustan, no tienen un sistema panmíctico, digamos, lo que se obtiene a partir del análisis de estructura poblacional utilizando esta metodología es un reflejo bastante bueno de lo que, o de los niveles de cómo se estructura en términos generales esta variabilidad. Por decirles una cosa, si a veces estamos trabajando con poblaciones de especies que no son de reproducción cruzada, en el caso de las plantas, que tienen altos porcentajes de autofecundación, hay muchas evidencias de diferentes estudios en donde se hacen reconstrucciones tomando, por ejemplo, poblaciones de América y de Europa,
Y este método es capaz de detectar muy bien esos dos grandes grupos, por ejemplo. Después ya, cuando quiere ir un poquito más abajo, le cuesta más esa diferenciación. Por eso van a ver que aun cuando no sean poblaciones panmíticas o tengamos evidencia de que el organismo con el que estamos trabajando no se ajusta a esto, siempre de manera exploratoria se hace como un primer análisis para ver si surge alguna así estructura como grosera en nuestros datos. Entonces, el primer modelo con el que se trabaja, o el modelo más sencillo que tiene implementado este programa, es el que se llama de no admixture, o sea que no permite mezcla. Entonces asume que el genoma de cada individuo está constituido por la contribución de una única población. ¿Está bien? En vez de pintar los individuos, un mismo individuo de distintos colores, porque asume que un poco le contribuye una población a su genoma y otro poco otra, los va a tender a pintar de un mismo color. Al igual que en el caso general que les comenté, existen K-poblaciones, cada una de las cuales se caracteriza por un conjunto de frecuencias alélicas en cada locus. Los supuestos son independencia entre loci, equilibrio de Hardy-Weinberg dentro de las poblaciones, como les decía antes, y los datos que le tenemos que dar son los genotipos multilocus individuales y los parámetros que vamos a tratar de inferir es la población de origen de los individuos, que lo vamos a denominar Z, y las frecuencias alélicas en cada población, que las vamos a denominar P. Z y P en realidad son vectores que contienen a todos los individuos en un caso y en otro caso a todas las poblaciones y todos los alelos de todos los loci para P. Entonces, puesto en otros términos, para poder asignar los individuos a las K poblaciones, necesito encontrar los valores de Z y P, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya como ya dijimos muchas veces, esa es una metodología bayesiana, entonces queremos buscar justamente la distribución posterior de estos dos parámetros que nos interesan, la distribución de Z y P dado los datos. Al igual que siempre, esta distribución posterior va a ser proporcional a un likelihood, es decir, a la probabilidad de los datos dados Z y P, y a las probabilidades a priori, a la distribución a priori, digamos, para cada uno de estos parámetros. Tenemos el parámetro Z, que era la asignación, y el parámetro P, que eran las frecuencias alélicas, ¿no? Entonces, fíjense que como la formulita, digamos, de decir el likelihood y los priors, se cumple cualquiera sea el tipo de implementación o el tipo de aplicación que estemos utilizando. Ahora lo que tenemos que saber es encontrar los más apropiados para nuestro caso. Entonces, el likelihood lo toma simplemente de manera similar o la probabilidad de un determinado genotipo, o sea, que un individuo tenga un determinado genotipo y eso determina a su vez las frecuencias de esas alélicas en esas poblaciones ideales, las computa de manera similar a lo que vimos con el método de Pascal. O sea, la probabilidad a lo largo de todos los loci de encontrar un determinado conjunto de alelos, dado que son las frecuencias alélicas tales. Entonces va a ir variando a lo largo de la cadena distintos valores de estas frecuencias, computando los likelihoods y así viendo si se queda con ese valor para las frecuencias o si lo cambia. Y también para la asignación de manera conjunta, ¿no? Para las frecuencias y a su vez viendo si este individuo cuadra mejor en esta población o en la otra. En el caso del prior para la asignación a las distintas poblaciones, toma lo que se llama este prior uniforme, no informativo, como habíamos dicho, cuando hablábamos de la distribución beta, cuando vimos el ejemplo de las frecuencias alélicas, porque le estamos diciendo que la probabilidad es la misma de provenir de cualquiera de las K poblaciones. ¿Está bien? Todos los individuos tienen igual probabilidad de provenir de cualquiera de las K poblaciones. Esos son los priors que están implementados en el programa y son los priors, y la función de likelihood también. Eso no es que ustedes lo van a elegir, sino que es lo que ya viene. Cuando yo dije, bueno, eso es lo que uno tiene que elegir, es el que desarrolla el método, no nosotros como usuarios. Si bien uno puede hacer algunos ajustes que vamos a ver en dónde podemos intervenir, digamos. Y para la distribución de frecuencias alélicas,
se usa lo que se llama distribución de Dirichlet, que en realidad es como una distribución beta, pero multidimensional, porque la distribución beta que vimos antes, ¿se acuerdan? Estábamos hablando para un sistema bialélico, pero en este caso tenemos muchos loci y muchos alelos. Entonces, es una distribución teórica que tiene una determinada densidad de probabilidad y que es lo que le decimos a priori que pensamos de cómo se distribuyen las frecuencias alélicas en esas poblaciones. Esta función tiene la propiedad de estar definida entre 0 y 1. Y fíjense que tiene a su vez un hiperparámetro, como la distribución beta tenía esos hiperparámetros alfa y beta, esta de Dirichlet tiene un hiperparámetro lambda. Y a veces podemos modificar un poco estos hiperparámetros si queremos ajustar la distribución de frecuencias a priori a algún hecho que nosotros conozcamos o algún conocimiento previo. Pero en general uno le pide al programa que le infiera en realidad. O sea, ahí le estaba mostrando el hiperparámetro. Entonces, lo que buscamos era la probabilidad posterior de Z y de P. Como se pueden imaginar, no es posible obtener esta distribución de manera exacta, pero sí se puede hacer una aproximación utilizando las simulaciones de Monte Carlo basadas en cadenas de Markov. Entonces, el objetivo es construir una cadena cuya distribución estacionaria sea, y acá le llamamos el pi de este tita, es la distribución estacionaria de tita, y tita sería nuestra distribución a posteriori, que sería esta, ¿no? La distribución posterior de z y de p, donde los parámetros son z y p. Entonces, tal como dijimos antes, la cadena consiste en una serie de iteraciones a partir de valores iniciales para cada uno de estos, tomados al azar de una distribución apropiada, que puede ser la distribución a priori o puede ser cualquier otra, y que va moviéndose en el espacio de parámetros de acuerdo a algoritmos, como por ejemplo Gibbs Sampling o Metropoly Hastings. Estos dos algoritmos lo que son esas reglas de decisión, como el ejemplo que les puso Vivi. Si este valor es mayor con una determinada probabilidad, me quedo acá. Bueno, estas dos, Gibbs Sampling y Metropoly Hastings, son reglas de decisión un poco diferentes, cada una de ellas en qué pesan más o pesan menos para ver si me quedo en ese estado o si me muevo, pero digamos que es simplemente para que, por si lo llegan a ver, sepan de qué estamos hablando. Entonces, esto es lo que los distintos estados por los que va atravesando la cadena, o sea, los valores de tita a lo largo de las iteraciones. Vamos a empezar por una iteración 0, la 1, la 2, así, hasta llegar a un m, que asumimos que ese m es el momento en el que se alcanzó el estado estacionario. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, hay una etapa de calentamiento? Ese m es lo que es el calentamiento, la etapa de Bernoulli, que la vamos a desechar. Y después viene lo que se llama el intervalo de thinning, o lo que sería como el ajuste fino o el fine tuning de esa distribución, que vamos a obtener muestras a partir de las distintas repeticiones de la cadena y vamos a tratar de reconstruir la distribución posterior de esa función que nos interesa. ¿Qué tan grandes deben ser M y C? Bueno, eso depende del set de datos. En general, tengan en cuenta que uno hace mínimamente 10.000 iteraciones de Bernoulli y luego unas 100.000 del thinning. O incluso a veces pueden ser 10.000 y 10.000 o 100.000 y 100.000. Lo más crítico, en realidad, es asegurarse que uno llegó al estado estacionario. Entonces, por ahí le da muchas más iteraciones de Bernoulli como para estar tranquilo. Quizás descarta una parte luego que en realidad ya correspondía al estado estacionario. Pero eso es una cuestión empírica y hay distintas herramientas de diagnóstico que ustedes van a ver en el práctico para darse cuenta a ver si realmente ya lo que yo tomé como Bernoulli era suficiente o si tengo que hacer un poquito más y luego extender un poco más lo que sería el periodo de thinning. Lo del periodo de thinning, a medida que yo le pongo más iteraciones, me va a permitir tener más puntitos a partir de los cuales yo pueda
unirlos, por decirlo de alguna manera, y generar la silueta de mi distribución posterior. Entonces, si bien es muy importante asegurarme de haber llegado al periodo estacionario, también es importante muestrear suficientes puntos luego de haber llegado, digamos, a eso, porque es lo que nos va a dar la forma de la distribución. Entonces, de nuevo, ¿cuán grandes deben ser? Depende de la correlación entre estados sucesivos de la cadena y depende justamente de la información contenida en mis datos. Cuanto más información yo tengo, probablemente con menos iteraciones pueda resolverlo. Ahora, a medida que tengo menos información, también en relación a lo que le estoy pidiendo, esto se puede hacer un poco más corto. Se puede hacer, perdón, un poco más largo. ¿A qué me refiero con esto? Para el mismo set de datos, cuando yo le digo asumir 2 poblaciones, le estoy dando, por ponerlo de alguna manera, una cierta cantidad de información por población. Cuando le digo asumir 3, ya como que le estoy dando un poquito menos. Cuando le digo asumir 4, les estoy dando un poquito menos. Entonces, son los mismos datos, pero para ciertos parámetros, valores de K, del número de poblaciones, me alcanzan un cierto número de iteraciones, sin embargo, para otros escenarios que son más complejos, ese mismo número de iteraciones no me alcanza, tengo que hacer más. Entonces, uno en general lo que hace de manera conservadora es hacer las iteraciones necesarias para el más demandante para todos. Y eso lleva mucho tiempo a veces. Entonces, el otro modelo, y es el que se usa generalmente en todos los trabajos, es un modelo de nuevo mixture, rara vez lo van a ver, es el de admixture. ¿Por qué? Porque ahí sí permito que el genoma de cada individuo esté formado por la contribución de más de una población. Entonces, en este caso, se introduce un nuevo parámetro al modelo, que es Q, que mide la contribución de cada población ideal al genoma de cada individuo. ¿Se acuerdan que teníamos P, que eran las frecuencias alélicas, teníamos Z, que es como una variable de tipo binario, pertenece a esta población o no pertenece a esta población, y ahora tenemos también Q, en donde Q es esta proporción del genoma de cada individuo que viene de una o de otra de las poblaciones ideales. Esto, como es un parámetro que a su vez también queremos estimar, necesita que definamos una distribución a priori. Y esta distribución a priori es también de tipo Dirichlet y va a tener un hiperparámetro que se llama alfa. Este hiperparámetro de alguna manera va a definir qué tan mezclados en cuanto a su genoma, ¿no? Cada individuo, espero yo que sea. Si alfa es muy grande, o sea, mucho mayor que 1, el individuo recibe alelos provenientes de las K poblaciones en la misma proporción. En cambio, si alfa es pequeño, mucho menor que 1, implica que la mayoría de los alelos provienen de la misma población. Quiere decir que los individuos van a tender a estar pintados de un único color con apenas un toquecito de otro quizás. En cambio, bajo este escenario en donde alfa es grande, le estoy diciendo que a priori yo pienso que los individuos van a estar muy mezclados. ¿Está bien? Entonces, este es el hiperparámetro de la distribución a priori de Q, que es el vector, digamos, de pertenencia a las distintas poblaciones. Es el vector que vimos en el primer ejemplito cuando les mostré cómo era en términos generales el programa. Entonces, ahora tenemos una nueva distribución posterior que buscamos. Si usamos este modelo, la distribución que buscamos posterior es distinta a la del modelo anterior. ¿Por qué? Porque tiene un parámetro más que es este Q. Y ahora Z, en lugar de ser si el individuo pertenece o no a la población, es si el alelo se origina o no en una determinada de estas poblaciones ideales, ¿no? Entonces tenemos que construir una cadena cuya distribución estacionaria sea esta distribución posterior. De nuevo, dicho así, parece fácil, pero bueno, hay todo un desarrollo analítico por detrás que hace que esto sea posible. Y de la misma manera vamos a tener que definir un periodo de Bernini y luego un periodo de thinning hasta llegar al resultado final, que es eso que vimos al principio en la diapositiva. Ahora, yo les dije
que en el primer modelo teníamos que asumir que los loci eran independientes. Sin embargo, existen alternativas, implementaciones en estos en Structure que permiten, otro modelo que permite incorporar el hecho de que los alelos estén ligados. Lo que sucede es que requiere que uno sepa la distancia entre los marcadores. Uno debe asumir que están ligados físicamente y tiene que ponerle la distancia entre ellos. A veces sabemos que están ligados, pero no sabemos la distancia. Entonces, la aplicación de este modelo es un poco restrictiva. Aunque recientemente o en los últimos años, con la incorporación de toda la información genómica en muchas especies, no solo en especies modelo, ahora sí tenemos herramientas en algunos casos para poder saber exactamente la distancia entre marcadores en pares de bases o en centimorgan más complejo, pero en pares de bases por lo menos sí, y digamos que se podría volver a evaluar si no es mejor usar este modelo que el que se usa comúnmente, que es el de admixture. Y otra cosa que también incluye un nuevo modelo y que salió más o menos más recientemente, digamos, que lo que fue la versión original del programa que salió en el 2000, es este modelo de Hubits, que también está Pritchard, que es el creador de Structure, que permite incorporar la posibilidad de detectar estructuración aun cuando la diferenciación entre poblaciones es muy baja. ¿Por qué? Porque Structure ha sido muy criticado o se ha visto que tiene poca sensibilidad cuando las cosas son muy parecidas entre sí, falla en detectar la existencia de unidades discretas, digamos. Lo mismo sucede, también falla bastante cuando tenemos poblaciones que están distribuidas a lo largo de una clina, por ejemplo. Cuando hay variación clinal de las frecuencias alélicas, a Structure también le cuesta mucho identificar esos distintos grupos. Existen alternativas diferentes de Structure, o sea que no tienen nada que ver con Structure, para este tipo de situaciones especiales, pero también dentro de lo que es la lógica y los modelos de Structure, este último de Hubits y colaboradores permite de alguna manera subsanar esta desventaja haciendo algunas consideraciones particulares. Esto más que nada se los comento por si alguno de ustedes está en esta situación, quizás le convenga recurrir a este otro modelo. Pero todavía queda una pregunta y cualquiera de ustedes que haya leído algún trabajo de estos de marcadores y de inferencia de estructura poblacional, sabe que se pone mucho énfasis en decir, bueno, pero ¿cuál es el número de unidades panmíticas contenidos en la muestra? ¿Cuál es el valor de K? ¿No? Porque les dijimos, bueno, decime cómo se distribuyen los individuos y las frecuencias cuando K vale 2, cuando K vale 3, cuando K vale 4. Pero muchas veces nuestra pregunta detrás de eso es, ¿cuántas poblaciones hay ideales? O sea, aquello que tomamos como dos sitios de muestreo distintos se está comportando como una única población desde el punto de vista genético, o quizás todo lo que tomamos como cosas distintas se están comportando como una sola cosa, o como dos, y si eso se correlaciona con algún otro factor del ambiente, geográfico, de distancia, ¿no? Entonces, una de las preguntas que más comúnmente van a encontrar es cuál es el valor de K. O sea, hago todos los análisis, pero ¿cuántas poblaciones tengo? Y en realidad, esa no es la mayor fortaleza de Structure, decirte cuál es el valor verdadero de K, pero es el uso que más se difundió. Si quisiéramos ser estrictos y manejarnos siempre dentro de lo que es un enfoque bayesiano, lo que quisiéramos saber es la distribución posterior, es decir, la distribución posterior de K dado los datos. Pero esto, como les decía, es computacionalmente muy difícil. Entonces, en realidad, la usanza es simplemente tener en cuenta el likelihood, es decir, la probabilidad de los datos dado K, y no la probabilidad de K dado los datos. Esto es un valor que
nos arroja el programa que forma parte, digamos, de los cómputos, porque como les decía, es más fácil de estimar que la probabilidad posterior, que es prácticamente imposible. Entonces, nosotros vamos a tener, si asumimos K2, esta configuración. Si asumimos K3, esta, si asumimos K4. Ahora, ¿cuál es la más representativa de lo que realmente está pasando en nuestros datos? Bueno, como les decía antes, esta no es la respuesta a esa pregunta, sino que es, bueno, que para cada una de estas situaciones vamos a tener algo equivalente a esto. Pero de nuevo, ahora sí volviendo, ¿cuál es la más representativa? ¿Cuál de los valores de K es el verdadero? Bueno, me voy a basar en esos likelihoods. Entonces, para cada valor de K, fíjense acá, asumiendo que existe una población, ¿cuál es el likelihood? Es este de acá. El logaritmo, ¿no? Generalmente se informa por esto de que las probabilidades son muy pequeñas, entonces para pasarlos a números más manejables tomamos el logaritmo, por eso también nos quedan negativos, ¿no es cierto? Pues son siempre menores que 1. Entonces, fíjense, yo acá probé con 1, me dio este valor. Volví a probar con 1, hice otra corrida, me dio este valor. Volví a probar con 1, me dio este valor. No son exactamente iguales, pero son bastante parecidos. Ahora, cuando probé con 2, me dio 6.819 acá, acá también. No son iguales, pero son parecidos. Y a su vez, el hecho de que estos números sean menos negativos, ¿no? Quiere decir que su probabilidad es mayor, ¿no es cierto? Acuérdense cómo es la distribución del logaritmo, entonces, en ese caso, cuanto mayor sea la probabilidad, más cerca del 0 va a estar el valor en las IES, y por lo tanto, menos negativo quiere decir mayor probabilidad. En 3, fíjense, bajó, en 4 bajó, y cuando pasé a 5, volvió a subir. O sea, se va haciendo cada vez más negativo. Esto mismo lo tenemos graficado acá. Entonces, eso quiere decir que el valor más probable, de acuerdo con este análisis, es K igual a 4. Y idealmente esperaríamos que esto nos diera algo así, ¿no? A medida que voy aumentando el valor de K, va subiendo la probabilidad hasta que alcanza un máximo y después ya, una vez que llegue a ese máximo, cualquier otro valor es menos probable y entonces elijo como 4 el mejor valor. Otra cosa, eso sería lo ideal. Otra cosa que me gustaría que miren en esta tabla es que esto tenemos repetido varias veces cada valor de K. Hicimos 3 corridas para K igual 1, 3 corridas para K igual 2. ¿Y esto por qué? Por lo que les decía de las cadenas de Markov. Cuando uno tiene que explorar un espacio que es tan complejo, tiene que de alguna manera tratar de asegurarse de no haber quedado en un óptimo local. Entonces, a medida que yo largo más cadenas independientes y todas llegan más o menos al mismo lugar, puedo estar más tranquila, aunque nunca segura, de que no caí en un óptimo local y que estoy muestreando relativamente bien todo el espacio de posibilidades. Entonces, esto sería para K igual 1 3 veces, para K igual 2 3 veces. ¿Cuántas veces lo repita? En general es variable y depende un poco de la cantidad, de nuevo, de información que yo tenga en los datos. Si son datos que tienen poca información, probablemente vea cosas raras entre las distintas repeticiones, entonces tenga que, a la vez que aumento el Bernini, aumento el largo de la corrida, hacer más repeticiones para estar tranquilo de cuáles son las más representativas del mejor espacio. Y eso lo veo muchas veces porque quizás para el mismo valor de K me dan valores de verosimilitud diferentes. Estos fíjense que están todos bastante próximos, pero a veces para un mismo valor de K uno de repente queda o mucho más bajo o mucho más alto. Si me sucede eso, eso me da un indicio de que todavía hay cosas que no estoy muestreando del todo bien, entonces en lugar de hacer quizás 3 repeticiones, hago 5 o hago 10. Todo esto siempre es un compromiso entre la precisión, digamos, que yo quiero tener, pero además el tiempo computacional que demanda.
Entonces, idealmente, por ahí sería buenísimo hacer 100 de cada uno, pero nadie lo va a hacer porque tarda muchísimo. Pero, como les decía, bueno, acá teníamos un caso muy lindo en donde era fácil de determinar cuál era el valor de mayor probabilidad, me quedo con k igual a 4. Sin embargo, en la práctica lo que sucede habitualmente es esto que vemos acá. Los valores, a medida que voy poniendo k igual 1, k igual 2, k igual 3, empiezan eh, a subir en probabilidad, o sea, a hacerse menos negativos, pero es como que nunca paran. Cada vez va bajando la pendiente, fíjense que disminuye el grado de cambio, digamos, de un K al otro, pasando de 1 a 2 hay mucho cambio, ¿no es cierto?, de verosimilitud. Sin embargo, de 2 a 3 ya no tanto, y cuando estoy acá, fíjense, de 7 a 8 muy poquito. Entonces, en estos casos, ¿qué se hace? Bueno, esto es lo que recomiendan los autores, ¿no? En el caso de obtener distintos valores de K con probabilidades semejantes, se considerará el valor de K más pequeño a fin de capturar la mayor estructura posible, evitando patrones de estructuración trivial generados por un incremento ficticio del número de poblaciones. ¿Qué sucede? Hay veces que nosotros así en los números vemos que K7 tiene una determinada probabilidad y K8 tiene una probabilidad un poquitito mejor. Pero cuando vamos a mirar cómo se distribuye esa nueva población 8, esa nueva población ideal 8 en todos los individuos, a veces lo que sucede es que vemos que es como que pinta a todos los individuos con un poquito de la 8. Es decir, que esté o que no esté, no me cambia el patrón de estructuración, sino que es como que trata de distribuir eso nuevo entre los diferentes individuos. Un caso extremo de esto de estructura ficticia sería como algo así. Es decir, si me da que el verdadero valor de K es igual a 5, o que 5 es muy parecido a 4, muy parecido a 3, muy parecido a 2, y cuando voy a ver 5 me da esto, fíjense que esto es claramente un indicio de estructura ficticia. Es raro que uno llegue a esta situación y todavía esté contemplando la posibilidad de que sean 5. Pero esa otra que les comentaba antes, de decir, bueno, en realidad estoy entre 7 y 8, pero cuando considero 8, lo único que hace es como cada individuo ponerle un poquitito de un color nuevo, bueno, ahí te das cuenta que en realidad ese 8 probablemente no tenga mucho sentido. Otra cosa adicional que está acá es lo que se llama la influencia del modelo de frecuencias aléricas. Porque a su vez, los modelos anteriores se pueden hacer asumiendo que las frecuencias alélicas entre las poblaciones ideales, ¿no es cierto?, están correlacionadas o no lo están. Cuando uno dice en realidad que está trabajando bajo un modelo de frecuencias alélicas correlacionadas, lo que está planteando es que existe una población ancestral de la cual derivaron estas nuevas poblaciones y que por eso hay un cierto grado de correlación entre las frecuencias alélicas. Esto lo que hace es que cuando yo trabajo bajo ese modelo, si yo estoy tratando de detectar una estructuración que es un poco fina, una diferenciación entre mis poblaciones o mis sitios de muestreo que es un poco fina, de alguna manera usar este modelo le da permiso para separar cosas que aunque sean muy parecidas tengan un cierto grado de diferenciación, porque justamente está partiendo de la base que en realidad quizás no se diferenciaron mucho porque provienen de otra población ancestral común y entonces todavía quizás no llegaron a separarse tanto en sus frecuencias alélicas. Entonces, muchas veces cuando uno usa este modelo de frecuencias alélicas correlacionadas, le aparecen, hay una tendencia a que los valores, a que los mejores valores de K o los valores con mayor probabilidad sean más altos, porque de alguna forma esto admite que separar cosas que para el otro modelo parecerían muy parecidas. Ese es el de frecuencias alélicas correlacionadas. Y si no, la otra opción es usar frecuencias alélicas independientes.
Una cosa interesante de frecuencias alélicas correlacionadas es esta población ancestral hipotética que infiere también el programa. Ustedes vieron, no sé si vieron, a ver acá, cuando veíamos esta parte, en este caso el modelo se corrió con frecuencias alélicas correlacionadas. Y las frecuencias entonces que tengo acá entre paréntesis corresponden a esa población ancestral. Y no solo eso, sino que además el programa les da una estima de la diferenciación entre cada una de estas poblaciones ideales, la roja y la verde en este caso, y esta población ancestral. Y se los da como un FCT. De alguna forma, eso lo que están midiendo es el grado de deriva que experimentaron esas dos subpoblaciones respecto de esa población ancestral hipotética. Se los cuento porque esos son parámetros que les van a aparecer en la salida del programa cuando ustedes hagan el trabajo práctico. Entonces, estábamos de cómo tratando de determinar cómo nos dábamos cuenta cuál era el mejor valor de K. Una de estas, bueno, tenemos las recomendaciones de Pritchard y Wen, y después algunos pointers, digamos, que nos permiten saber si nos quedamos con un K más grande o paramos ya en uno más chico. Otro indicio de estructura ficticia es la falta de reproducibilidad en las asignaciones entre diferentes repeticiones de un mismo K. Es decir, si distintas repeticiones de un mismo K, además de que nos dan likelihoods diferentes, o quizás nos dan likelihoods similares, pero la distribución de los individuos es muy distinta entre las repeticiones, entonces eso nos puede dar una idea de que en realidad lo que estamos viendo es espurio. En parte puede ser porque en realidad necesitamos alargar la cadena, y en parte también puede ser porque en realidad este no es el verdadero valor de K, o estamos forzando demasiado un determinado valor. Para que se den cuenta, acá estamos en el mismo valor de K, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7 colores, ¿no? Hay 7 u 8 colores, ahora no me cuentan, pero es el mismo para todas. Y Structure hace una cosa que no es muy linda, que es que en las distintas repeticiones, por más que asigne los individuos de la misma manera, por ahí el que la primera repetición lo pintó rojo, ahora lo pinta verde y después lo pinta azul. Entonces, existen herramientas para tratar de homogeneizar todo eso, pero si uno no las usa visualmente, a veces puede ser difícil comparar las salidas de distintas corridas, aún para un mismo valor de K. Pero sí hay cosas que son evidentes. Fíjense, en esta primera, estos individuos son amarillos y estos de al lado son verdes. Si en esta segunda me hubiera pintado, como es acá, no sé, a estos mismos rojos y a estos azules, pero manteniendo la misma estructura, pensaría que es lo mismo. Pero fíjense, acá no, porque acá estos son amarillos y todos estos quedan unidos en un grupo. En cambio acá, todos estos quedan unidos en un grupo que es verde, mientras que estos quedan en otra cosa. Y acá, esta a su vez es distinta de las dos anteriores, porque dentro de esto tengo dos divisiones y una tercera que es rosa. Entonces, evidentemente no hay concordancia entre cómo distribuye los individuos en las distintas repeticiones. ¿Está bien? Entonces eso es un indicio de que ahí hay algo mal. O alargo la corrida, o no sé, si me venía dando, no sé, K4 más o menos bueno, y K5 un poquitito mejor, y K6 un poquitito mejor, y K7 un poquitito mejor, evidentemente ya, si esto era K7, K7 no lo voy a utilizar por más que me dé un poquitito mejor en términos de likelihood. Entonces, como ven, es bastante artesanal, o en alguna forma subjetivo, si querés. Entonces, Evano en el año 2005 propuso un método para tratar de elegir el valor de K de una manera un poco menos arbitraria. Y propuso este estadístico que se llama delta K y que también es muy conocido. ¿Y en qué se basa la idea general?
La idea general es encontrar aquel valor de K que gane más en likelihood respecto del valor anterior y que pierda menos respecto del valor que sigue. Entonces, para llegar a este delta K, primero computa un L' en donde toma el likelihood del valor en que estamos, ¿no? Queremos evaluar 4. La diferencia entre el valor de likelihood de 4 y el valor de likelihood de 3, porque sería K menos 1, y después esto mismo, digamos, lo usa para computar una nueva diferencia, que es este L'', en donde considera el L' de K más 1, en este caso sería 5, menos el L' de 4, que era nuestro K original. Entonces, en base a estos cómputos, lo que hace es, como les decía antes, llegar a ver en qué momento se gana mucho más de lo que se pierde por pasar a otro. Entonces, ese sería el valor con el que nos quedaríamos. Entonces, para poner a prueba esta metodología, ellos simularon un determinado contexto. Fíjense, esto es lo que ellos simularon. Simularon la existencia de 5 grupos de poblaciones, a la vez cada uno de ellos con 4 subpoblaciones, ¿no? Esto hicieron una simulación, o sea, generaron los datos que si yo los analizo me tendría que dar esa estructura poblacional porque fueron hechos para eso. Entonces, analizaron con Structure, hicieron las pruebas del likelihood, esto es el likelihood solamente, lo que habíamos visto en las primeras tablitas, y fíjense, cuando llega a 5, es como que viene creciendo, 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 llega a 5, y ahí es como que se empieza a estancar, pero sigue creciendo como hasta 16. Idealmente, esto nos debería permitir identificar las 20 poblaciones que tenemos acá. Sin embargo, fíjense que no nos sale una señal clara mirando solamente el likelihood de que K es igual a 20. Y aparte acá, fíjense, empieza a haber mucho desvío entre las repeticiones en cuanto a los valores de likelihood. Cuando hacen el delta K con esa fórmula que les mostré antes, fíjense, nos vamos a quedar con aquel valor que nos dé un pico. Y el valor que tiene mayor delta K es este de K igual a 5. Y después aparece como otro piquito más bajito acá, pero ese piquito es como que ni siquiera tampoco coincide con 20. La mayor señal es para K igual a 5. Entonces, los autores concluyen en este caso que el método resulta eficiente para detectar niveles superiores de estructura, o sea, señales muy fuertes o más fuertes que las del resto. Para eso es eficiente. O sea, acá igual estos 5 grupos, de hecho también los 5 que recuperaba Structure coincidían con estos que ellos habían delimitado, ¿no? Entonces, estos 5 grupos los detecta fácil. Ahora, la división o la diferenciación más leve no es tan capaz de identificarla. Entonces, en general, de nuevo, este delta K de vano no es tan bueno quizás en decir cuántas poblaciones realmente hay, sino en decirnos quizás cuál es el número de pools génicos con mayor diferenciación en nuestros datos y apuntan hacia lo que es un nivel superior de estructuración. Esto, supónganse, podrían ser poblaciones de distintos continentes o poblaciones de distintos tipos de biomas. O sea, quizás a veces nosotros no sabemos de dónde vienen, muchas veces sí sabemos de dónde vienen, pero supónganse, no sabemos de dónde vienen y vemos que se agrupan de una determinada manera, quizás la manera en que se agrupan y lo que identifica como este nivel superior de estructuración, structure, nos da indicios de qué elemento o qué factor puede estar operando en esa diferenciación. A veces es evidente, como puede ser la separación geográfica, y nos quedan las europeas por un lado y las americanas por el otro, y a veces quizás surgen cosas, no sé, las que estaban de un lado del río y las que estaban del otro lado del río, y no estábamos seguros si el río era una barrera o no era una barrera, y digamos el análisis genético a ese nivel
nos detecta ese factor importante. Pero quizás a nivel más local, de ver qué pasa de un lado del río entre las distintas poblaciones, falla en detectar estructura. Entonces, acá tenemos un pequeño ejemplo de un análisis de 377 LOCI microsatélites, ya es viejito, en el 2002, pero fue uno de los primeros que utilizó Structure. Structure, digamos, sus primeras aplicaciones fueron en poblaciones humanas, porque justamente la idea era tratar de inferir estructura poblacional para poder corregir estos estudios de mapeo por asociación para tratar de identificar genes causales de enfermedades. Entonces, frente a esta problemática que ahora les voy a mostrar, que básicamente consiste en que las poblaciones humanas están bastante poco diferenciadas entre sí para lo que son los estadísticos convencionales de genética de poblaciones, si tomáramos un FST, por ejemplo, esta metodología era mucho más sensible en detectar estructuración más leve. A pesar de las limitaciones que ya dije que tenían, ¿no? Pero a nivel de las poblaciones humanas, por ejemplo, resultó muy eficiente. Entonces, fíjense, acá dijimos son 377 microsatélites, 1056 individuos de 52 poblaciones, y hacen distintas categorizaciones, ¿no? Con los mismos datos, pero los van analizando asumiendo que son las 52 poblaciones sueltas, que sería este caso, una sola región, que es el mundo, y las 52 poblaciones, o el mundo dividido en los 5 continentes, y a su vez las 52 poblaciones distribuidas en los distintos continentes, o sea, poblaciones dentro del continente, y así distintas configuraciones, en algunos casos separan las distintas zonas de Asia, por eso tienen 7 regiones, bueno, y así van tomando distintas formas de categorizarlos, pero fíjense, cuando analizan qué porcentaje de la variación total se encuentra dentro de las poblaciones y qué porcentaje de esa variación puede ser explicada por la diferenciación entre poblaciones o entre regiones, lo que ven es, fíjense esto, la mayor proporción va de 94%, en el caso más bajo es 88%, pero una proporción muy importante de la variación general se encuentra dentro de las poblaciones. Eso quiere decir que hay poca diferenciación entre las poblaciones, ¿no es cierto? Este fenómeno de que la mayor parte de la variación se encuentra dentro de las poblaciones es algo que se observó en todos los organismos a lo largo de todos los reinos. No hay una explicación, es una observación empírica de por qué esto sucede, pero es algo muy común. O sea, lo atípico es que esté la distribución de la variabilidad más pesada, digamos, en lo que es el factor entre poblaciones que dentro de las poblaciones. Luego, fíjense, cuando vemos entre poblaciones, en este caso el 5% de la variación total, si considerábamos las poblaciones sueltas, si ya consideramos los 5 continentes, tenemos que entre regiones, el componente de entre regiones explica el 4,3% de la diferenciación, mientras que el componente dentro de poblaciones entre regiones solamente, entre poblaciones dentro de regiones solamente explica el 2,5%. Es decir, la diferenciación entre las poblaciones es muy baja, ya sea que considere los continentes o no considere los continentes. Entonces, recurrió a este método bayesiano de Structure, fue probando distintos valores de K, le quedó como óptimo este valor de K igual a 6, y fíjense que cuando miramos esto, la distribución de los individuos queda muy asociada a su origen geográfico. O sea, la constitución genética de los individuos casi que la podríamos predecir sabiendo de dónde vienen, ¿no es cierto? Y la detecta con mucha claridad. Los individuos de África pertenecen a este grupo más naranjita. Los individuos de Europa, Oriente Medio, Sur y Centro de Asia quedan como parte de un mismo pool genético, pero luego el este de Asia, Oceanía y América
se diferencian muy claramente. Entonces, bueno, esto digamos fue el trabajo que lo lanzó al estrellato y a partir de ahí se empezó a aplicar en todo tipo de organismos. Una cosa importante es que este tema del verdadero valor de K tiene mucha discusión. Van a haber trabajos y trabajos hablando de esto. Y la realidad es que los mismos autores eh, dicen que ellos en realidad no entienden muy bien por qué es tanto el interés en tratar de determinar el verdadero valor de K. Muchas veces porque nos soluciona nuestros problemas en el sentido de que teníamos una hipótesis y queremos ver si se apoya o no se apoya lo que nosotros pensábamos en un principio, pero que en realidad no hay que hacerse tanto problema por tratar de determinar, sino que quizás a veces tiene más sentido desde el punto de vista biológico examinar un conjunto de valores de K que son más o menos todos igualmente probables para ver qué nos están diciendo respecto de cómo se va dividiendo, digamos, ese conjunto de individuos. Por decirlo de alguna manera, si miramos acá en K igual a 2, nos divide todos estos hasta sur y centro de Asia de lo que es el este de Asia y América. Esa división, ¿tiene algún sentido biológico? Luego, lo que va sucediendo a medida que voy avanzando en los valores de K, la manera en que se va subestructurando a su vez, ¿tiene lógica? ¿No tiene lógica? ¿Es concordante con lo que pensábamos o no? ¿Con otras evidencias? Bueno, entonces ellos un poco sacan el foco de eso, de tratar de determinar el valor de K. Y por último, el último de los modelos, una vez que yo, un poco sacan el foco de eso, pero para aplicar este modelo uno tiene que entrar con un determinado número de poblaciones, ya haber determinado previamente cuál es el mejor valor de K. Entonces, si uno quiere usarlo, no es necesario, no es la aplicación aparte más usual que tiene el programa, pero si uno lo quiere usar para identificar migrantes, va a tener que sí o sí tratar de determinar un valor de K o si no probar con varios diferentes. Pero cuando uno entra al programa para esto, necesita decirle cuál es el valor con el que va a trabajar. Entonces, en este caso, para identificar migrantes, tengo que usar un modelo que se llama UsePopInfo y que lo que hace es tomar en cuenta, ahora sí, a diferencia de lo que pasaba antes, que nosotros no le decíamos de dónde venía cada individuo, la población de origen de los individuos. Entonces, de alguna manera lo que estamos haciendo es cambiar la distribución a priori para Q, porque le decimos que existe mucha mayor probabilidad de que los alelos de un individuo provengan de la población donde el individuo fue muestreado que de otra. Entonces, eso hace que, no, me quedé pensando, no es para Q, para Z, para el parámetro Z en este caso, porque existe mucha mayor probabilidad, acá hay un error, después lo tenemos que cambiar, de que los alelos de un individuo provengan de la población donde fue muestreado que de otra, ¿no? Que se acuerdan que al principio habíamos dicho que todos tenían la probabilidad de provenir de una población o de otra era la misma en todos los casos. Además, este modelo requiere definir una tasa de migración que la va a llamar nu y que los autores recomiendan que varíe entre 0.001 y 0.1. Fíjense que es un rango de variación bastante grande para lo que es una tasa de migración. Y esto permite detectar migrantes hasta un número G de generaciones atrás. Y ahora volvemos también a lo que habíamos planteado en un principio. ¿Se acuerdan que dijimos que el hecho de mirar de alguna forma las gametas o tratar de tener una aproximación de ese tipo me permitía detectar cosas recientes? Pero a medida que pasa el tiempo, esas combinaciones que me daban el indicio de dónde venían esas gametas ya se iban a desarmar. Entonces, este número de generaciones hacia atrás, en general, es bajo. Va a tener más potencia para poder tener más generaciones hacia atrás a medida que yo pueda tener más marcadores. Pero con los números de marcadores que en general se utilizaban en realidad en el momento en que se lanzó este modelo, cuando se implementó, que por ahí eran 20, 30 microsatélites,
en general no tiene más potencia que para poder ver hacia 2 generaciones. Habría que ver ahora qué sucede cuando uno tiene grandes cantidades de SNPs. Entonces, ¿qué es lo que les va a dar como salida? Ya no les va a dar la salida que estábamos acostumbrados, el grafiquito ese con las barras, o esa se las va a dar, pero esa no va a ser la que nos va a interesar. La que nos va a interesar es esta de acá, en donde nos dice, bueno, el individuo 1 fue muestreado en la población 1 y la probabilidad de pertenecer a la población 1 es esta. En la población 2 tiene 0 probabilidad de haber, es decir, esto lo que nos quiere decir es, este individuo tiene 0 probabilidad de haber venido de la población 2 en esta generación o una generación atrás, esta una generación atrás y esta 2 generaciones atrás. O sea, esto sería la 0, que sería la actual, la 1 y la 2 hacia atrás. Y así de la población 3 y de la población 4. Para detectar un migrante, ¿qué individuos nos van a importar? Bueno, nos van a importar estos, por ejemplo, que son los que tienen baja probabilidad de pertenecer a la población en la que fueron muestreados, que en este caso fue la 1. Fíjense, cuando me fijo en la población 2, también las probabilidades de haber venido de ahí son bajas. Pero cuando llego a la población 3, me está mostrando que existe una probabilidad de 0,23 de que haya venido una generación atrás y de 0,7 que haya venido 2 generaciones atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que vino su abuelo, digamos, que él es nieto de un individuo migrante que vino hace 2 generaciones. Y acá nos muestra también la significación, digamos, o nos resalta aquellos individuos que tienen chances de ser migrantes. Pero, como ustedes van a ver en el práctico también, a veces estos resultados, quién es migrante, quién no es migrante, puede estar influenciado por esto, por lo que yo pongo como prior en la tasa de migración. En realidad, no le estoy diciendo la tasa de migración en sí misma, sino que le estoy dando un prior, pero ese prior puede influenciar. No es lo mismo que yo le diga que la tasa de migración es muy bajita, entonces si encuentra un individuo que es un poco raro, va a decir, bueno, es eso nada más, un individuo un poco raro, no lo pongo como migrante, que si yo le digo la tasa de migración es alta, entonces frente a ese individuo un poco raro va a decir, no, entonces probablemente este es migrante. En ese caso cambia el contexto con el cual decide si es migrante o no, por eso uno evalúa un cierto rango de priors, de tasa de migración, y trata de quedarse con aquellos individuos que consistentemente son identificados como migrantes. Pero también por eso, si uno evalúa estos valores de NU demasiado extremos, probablemente algunos individuos nunca les aparezcan como migrantes, o si yo le pongo una tasa de migración nula, nadie va a ser migrante. O si le pongo una tasa de migración muy alta, todos van a ser migrantes. No llega a esos extremos, pero es simplemente para tratar de ilustrar el posible impacto de estos valores. Entonces, para terminar, tenemos un ejemplo de aplicación de esto usando Structure para identificación de migrantes. Se analizaron 7 poblaciones de esta especie, Silenita atárica, que es una especie de plantas que tenemos acá, y se analizaron con AFLPs. Entonces, eran distintas poblaciones que están marcadas, PUR, NUR, está YAC, TIC, KIT, PA y Q. Son, bueno, en la frontera entre Finlandia y Rusia. Y esto, bueno, es un río que corre y separa ambos países. Entonces, es una zona que parece ser de trekking, muy utilizada, muy popular. Entonces, la idea es ver si existe flujo génico entre poblaciones, si existe, cuánto es, y además si es uni o bidireccional. Y acá trata de poner, digamos, también de manifiesto que si es unidireccional, estaría más relacionada con un modo de expresión tipo hidrocoria, mientras que si es bidireccional, estaría operando la zoocoria, o sea, la dispersión por animales, o la antropocoria. Por eso les comentaba lo de los senderos de trekking que eran muy comunes en estas zonas. Y si de alguna forma quizás la antropocoria estaba
modificando lo que es el patrón de la especie, en este sentido. La dispersión, esto se hace referencia más bien a la dispersión de semillas. Se sabe que en esta especie la dispersión por polen es bastante poco frecuente, o es ineficiente como para pasar, digamos, de una localidad a otra para estas distancias. Entonces, se detectaron efectivamente con Structure 7 unidades palmíticas que se corresponden con estos distintos sitios de muestreo. Y luego, fíjense la información que nos da esta tabla, nos dice, esta es la población en la que fueron muestreados y esta es la población a la que fueron asignados. Entonces, en este pool, acá los 30 individuos que fueron muestreados en ella, a su vez también fueron asignados a esa misma población. Pero cuando vamos a NUR, de los que fueron muestreados en NUR, 19 fueron asignados a ella, pero 8 fueron asignados a Jack y 1 fue asignado a Kit. Quiere decir que aquí en NUR encontraron individuos que venían de acá, 8, y otro que venía de acá. Cuando miramos en el sentido opuesto, vemos también acá que en Q venía un individuo de Jack, fíjense, de los que eran de Q, 1 fue asignado a Jack y 23 fueron asignados a Q. Y en Jack, a su vez, 7 fueron asignados a NUR, o sea que en esta población de acá se encontraron individuos de acá, y el resto, los 23, fueron asignados a esa misma población. Entonces, esto ya nos está dando una pauta de si el flujo es uni o bidireccional. En este caso, como vemos porque hay, digamos, movimiento de aquí hacia aquí y de aquí hacia aquí también, que el flujo es bidireccional. Entonces, si bien la hidrocoria quizás pueda tener un rol en la dispersión de los frutos, es evidente que los animales también están jugando, o las personas están jugando un papel en esa dispersión. Y ahora sí, para terminar, les dejo el link a una charla que dio Jonathan Pritchard en es un curso en realidad de Conservation Genetics en el año 2015, que es interesante porque están escuchando, digamos, de la voz original toda la presentación del programa, los problemas que puede llegar a presentar, no quizás tan en detalle como las cosas que vimos ahora, pero sí estos conceptos generales de por qué hacer tanto hincapié en el valor de cada uno. Bueno, si les interesa, es algo bueno para ver. Y también les dejo otra alternativa de un método bayesiano que para la inferencia de estructura poblacional, que en relación con la genética del paisaje tiene la ventaja de incorporar de manera directa, digamos, todo lo que es el análisis espacial. Nosotros ahí en Structure, digamos, se lo superponíamos de alguna forma, ¿no? Lo teníamos que solapar en base al lugar de origen que nosotros sabíamos que tenía. En este caso, le podemos incorporar directamente en el programa las coordenadas geográficas, entonces nos va a dar la representación de los pools génicos sobre un mapa, digamos, entonces podemos hacer una interpretación más directa en términos del paisaje. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Ustedes ya tienen mi mail si tienen alguna duda, y además el martes que viene también nos vemos y me pueden consultar. Hasta luego.